Hola a todos, bienvenidos al programa Haz tu prepa en un examen. El día de hoy estaremos abordando la materia de ciencias experimentales. Hoy comenzaremos con la materia y la unidad 3 de química, una rama fundamental para las ciencias experimentales. Comenzamos, como ya sabemos, nuestro mundo está compuesto por materia. Esta es estudiada precisamente por la química. Estudia sus transformaciones y sus interacciones con las distintas formas de energía. Pero, ¿qué es materia? La materia es todo lo que existe en el universo, con propiedades como masa, volumen, inercia, etc. Y nos preguntamos, ¿qué es energía? Es la capacidad que tiene esta misma materia para efectuar un trabajo. Las propiedades de la materia. Para poder nosotros identificar a la materia con precisión, podemos recurrir a las propiedades que presentan. Es decir, hay dos tipos de propiedades en la materia, las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales o extensivas son comunes para cualquier material, es decir, muchas de las materias tienen en común la misma masa, el mismo volumen o peso, superficie, inercia, impenetrabilidad, etc. Es decir, estas propiedades no son como tal para definir o identificar a un material, por la sencilla razón de que muchos materiales pueden coincidir y repetirse. Por el contrario, las propiedades específicas o intensivas son las que se utilizan en química para la identificación precisa de un material. Estas son particulares en cada material y nunca se repiten en dos sustancias. Por ejemplo, la densidad. La densidad de una sustancia es la relación de su masa entre el volumen que ocupa. Aquí podemos ver el ejemplo de nuestro lado derecho, en donde nos presenta una fórmula, en donde dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Un ejemplo puede ser el agua, que tiene una densidad de un kilogramo sobre un litro. Esto significa que en el agua, y solo en el agua, cabe aclararlo, un litro es igual a un kilogramo. Un litro de mercurio, por el contrario, tiene una masa de 13.5 kilogramos y así ocurre con otras sustancias. No todas van a tener la equivalencia igual en kilos y en litros. Hay diferentes propiedades intensivas o específicas, como lo pueden ser los puntos de fusión, los puntos de ebullición, de congelación, la dureza, etc. Es decir, puede variar en cualquiera de ellos y para poder nosotros identificar de qué líquido o de qué material con exactitud del que se está hablando, nosotros podemos recurrir a estas propiedades como los puntos de fusión, ebullición, congelación y dureza para poder identificar y examinar con precisión a un material. En la siguiente diapositiva nosotros vemos la clasificación de la materia. Esta se divide en sustancias puras y en las mezclas. Por un lado encontramos las sustancias puras, que son los elementos químicos que encontramos nosotros en la tabla periódica. Y también a su vez encontramos los compuestos. ¿Qué son los compuestos? Los compuestos son elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica, pero que se fusionan o se reúnen para poder crear otro material. Por el otro lado tenemos las mezclas, y las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. En un momento más vamos a abundar cada una de ellas. La materia a nuestro alrededor es tan diversa en un momento dado, parece imposible clasificarla. Sin embargo, tomando como referencia sus características y estructura, la química establece la existencia de solamente dos grupos de materiales, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras incluyen elementos y compuestos y las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las sustancias puras
Aquí vemos un ejemplo de la tabla periódica y nos dice que es un elemento. Esto es toda sustancia constituida por átomos iguales y que no pueden separarse en sustancias más simples. Es decir, que así tal cual se encuentra en la naturaleza y es así como se han encontrado y descubierto. Por otro lado, tenemos los compuestos. ¿Qué son estos? Es toda sustancia constituida por átomos de elementos diferentes con una proporción definida y que sí pueden separarse en sustancias más simples. Y ahora vamos con las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Es la unión física de dos o más componentes distintos en la que cada uno conserva intactas todas sus propiedades individuales. Una mezcla consta de dos partes: el solvente, que es el componente mayoritario que va a disolver a otro, y el soluto, que es la sustancia que se incorpora y disuelve en el solvente. Es decir, nosotros podemos preparar, por ejemplo, una taza de café, el agua hirviendo sería el solvente, mientras que el soluto es la sustancia que se incorpora y se disuelve en el solvente. Por esta razón, a las mezclas se les conoce también como sistemas dispersos. Una mezcla puede incluir materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Por ejemplo, la sangre. La sangre tiene materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Y también algunos ejemplos de mezclas comunes pueden ser el aire, el agua de mar, el acero, el bronce, la pintura, el barro, etc. Las mezclas o sistemas dispersos son materiales muy importantes en la vida diaria. Por ejemplo, el bronce es una combinación variable de cobre y estaño. Nosotros, muy común, conocemos el bronce en nuestro día a día. Sin embargo, pocos conocen que este elemento o este compuesto es una combinación de cobre y estaño. No se encuentra como bronce en la naturaleza, sino que tiene que llevarse un proceso para poder hacer esta combinación. El acero se combina de hierro con carbono. Hay variantes como el pewter que incorporan una mayoría de estaño y una pequeña cantidad de cobre y plomo. Las amalgamas que utilizaron en algún momento los dentistas son mezclas también. En algún momento era muy común que se utilizaran las amalgamas en las muelas como un procedimiento en el área de los dentistas. Lo mismo metálicas que de naturaleza resinosa, que actualmente son las que más se utilizan con las resinas. Los pegamentos, pinturas, cerámicas, en fin, la lista es cuantiosa. Como verás, es fácil entender la importancia de las mezclas en la vida diaria. Las mezclas se dividen en dos grandes grupos. Las mezclas homogéneas, principalmente que estas son disoluciones. Es decir, que son aquellas cuya distribución de componentes es uniforme, de manera que solamente observas una fase. Es decir, solo se distingue una de las sustancias componentes. Por ejemplo, el suero, el vino, el bronce, una gelatina de un solo sabor, el agua con alcohol, etc. Retomamos el ejemplo del café. Nosotros, cuando preparamos un café, y ponemos el soluto con el solvente, el agua con el café, solamente distinguimos visualmente una sola fase, es decir, solamente observamos un solo color, no distinguimos entre uno y otro, o lo mismo pasa con una gelatina, se le agrega agua, se le agrega grenetina, sin embargo nosotros no distinguimos que son dos componentes y no se separan, sino que se unen y se forma solo uno, visualmente. Ahora, las mezclas heterogéneas son aquellas cuya distribución de componentes no es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que se observan por lo menos un par de fases distintas, como por ejemplo una gelatina de mosaico, el cereal con leche, una ensalada, agua y tierra, agua y aceite o un cóctel de frutas.
En las gelatinas de mosaico nosotros podemos diferenciar que hay una gelatina blanca, encontramos una gelatina roja y encontramos una gelatina verde. Y podemos visualmente distinguirlas y separarlas, al igual que el cereal y la leche o un cóctel de frutas. Nosotros visualmente encontramos que hay fresa, hay piña, hay uvas, hay melón y todos ellos, a pesar de estar juntos en un solo plato, nosotros visualmente podemos separarlos. Ahora bien, vamos a repasar. ¿Cuál de las siguientes características es propia de los elementos químicos? A. Sus átomos son diferentes. B. Todos sus átomos son iguales. C. Se pueden separar en sustancias más sencillas. O D. Resultan de la combinación de sustancias distintas. En este momento pueden pausar el video para poder analizar la pregunta y poder responderla. Yo por el momento voy a contar a unos pequeños segundos y podemos continuar para poder ver la respuesta. Puedes pausarlo en este momento. Bien, ahora nosotros podemos observar y retomando la pregunta, ¿cuál de las siguientes características es propia de los elementos químicos? Muy bien, su respuesta correcta es la B. Todos sus átomos son iguales. Un elemento químico, que son los que encontramos nosotros en la tabla periódica, todos y cada uno de ellos tienen sus átomos exactamente iguales. Ahora bien, nos vamos con la pregunta número 2. El vinagre y la mezcla de agua con alcohol constituyen una disolución, como bien lo vimos hace un momento. Seleccione la pareja de palabras que describa correctamente los estados de agregación de su soluto y de su solvente en ese mismo orden. A. Líquido más líquido. B. Líquido más gas. C. Sólido más gas. O D. Gas más gas. Pausa el video y puedes analizar tu respuesta. Excelente, pues ya que tenemos un momento, podemos continuar con la respuesta correcta y muy bien, es la respuesta A, líquido más líquido. El vinagre sabemos que es un líquido y el agua con alcohol también constituye un líquido, por lo tanto, esa sería nuestra respuesta correcta. La química es una herramienta para la vida. Actualmente, en el área de la farmacéutica, nosotros podemos ver que se utiliza la química en diferentes componentes como lo son el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, la sosa, el amoníaco, los solventes, los alcoholes, peróxidos, etc. La química forma parte de la vida del ser humano desde la prehistoria. El manejo del fuego, la fabricación de los primeros utensilios de barro y el trabajo con metales o el interés por el misterio que representaba el aire como principio vital son algunas evidencias de esto. La química se encuentra en todas las áreas de la vida, en el hogar, en la diversión, en el trabajo, en la salud, en el funcionamiento de nuestro organismo, en la preservación de alimentos, etc. El gran desarrollo de la química comienza a finales del siglo XVIII con la Ley de la Conservación de la Materia, enunciada por Lavoisier, que le dio a esta ciencia un carácter cuantitativo. Actualmente se calcula que existen unos 30 millones de compuestos químicos, entre estos los que produce la industria farmacéutica, como los mencionamos hace un instante al comenzar con esta diapositiva. También hay infinidad de materiales que han venido a sustituir a la madera, al vidrio y a los metales, como por ejemplo el policarbonato o el PVC. Y también existen los polímeros sintéticos, como la baquelita, que fue uno de los primeros polímeros sintéticos y se considera el primer plástico termoestable.
Por ejemplo, los teléfonos fijos de casa antes estaban constituidos por este polímero sintético. Las planchas y todo tipo de electrodomésticos fueron fabricados con este material gracias a su resistencia al calor. El poliestireno también forma parte básica de nuestra vida. Lo encontramos en todo tipo de productos desechables térmicos, como los vasos de unicel o incluso las placas que se ponen en los techos de concreto que funcionan como aislante térmico. También el poliacetato de vinilo forma parte común de nuestro día a día. Lo conocemos como el pegamento o adhesivo blanco, ese que utilizan los niños de preescolar para realizar sus manualidades. Y el polietileno también, este es uno de los más comunes que se utiliza hoy en día. Con él se fabrican desde bolsas, botellas, juguetes, tuberías, etc. Existe de baja densidad y de alta densidad. Este compuesto es muy común también encontrarlo como aislantes de golpes, es decir, se utiliza mucho en la paquetería y transporte de materiales delicados para así evitar que se dañen. A su vez, también existen las fábricas sintéticas que han venido a sustituir a las fibras naturales, como lo son el algodón y la lana. Estas fibras sintéticas las conocemos actualmente como el nylon y el poliéster. Retomando la diapositiva anterior, vemos que en los campos de acción como la ingeniería, en sus diversas ramas, la agricultura, la cibernética y otras ciencias, recurren constantemente a los nuevos materiales para piezas y ensambles de maquinaria, molduras, lubricantes, geles nutritivos hidratados, etc. Son resultado del quehacer cotidiano de la química. Es decir, hay un sinfín de utilidades que se le pueden dar a estos nuevos materiales. Vamos a repasar. Número 1. Selecciona la opción que menciona dos ejemplos de polímeros sintéticos. Pausa el video para que puedas pensar tu respuesta. Muy bien. En este momento vamos a pasar a la respuesta correcta de la pregunta número 1. Nos dice, selecciona la opción que menciona dos ejemplos de polímeros sintéticos. Es correcto. La respuesta es la C, poliestireno y baquelita. Número 2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe adecuadamente una aplicación de la química? Pausa el video para que pienses con tranquilidad tu respuesta. Muy bien, regresamos con la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe adecuadamente una aplicación de la química? A. En la educación es útil en la aplicación de planes y programas de estudio, tanto de nivel medio superior, superior y posgrado. B. En la industria se utiliza para la producción de software y aplicaciones móviles, principalmente en tabletas. C. En las relaciones humanas que se hace presente para establecer los principios éticos del éxito en el trabajo. O D. En la industria investiga y produce materiales con propiedades específicas para la construcción o el desarrollo de instalaciones, equipo y maquinaria. Correcto. Esta última de las opciones, la D, es la respuesta correcta. En la industria investiga y produce materiales con propiedades específicas para la construcción y el desarrollo de instalaciones, equipos y maquinarias. Ahora vamos con la pregunta número 3. Selecciona la opción que contiene dos ejemplos de polímeros sintéticos. A. Almidón y celulosa. B. Madera y proteína. C. Amalgamas y lana. O D. Polietileno y poliacetato de vinilo. Pausa tu video para que pienses en tu respuesta. Muy bien, continuamos con la pregunta número 3. Selecciona la opción que contiene dos ejemplos de polímeros sintéticos. Es correcto, pensaste en la respuesta correcta.
Es la D, polietileno y poliacetato de vinilo. Muy bien, nos vamos a la pregunta número 4. Selecciona la opción que alude a la ciencia o área del conocimiento seleccionada con la química de acuerdo al siguiente texto. Se apoya en la química para producir materiales con propiedades específicas para el desarrollo de instalaciones, equipo y maquinaria. Opción A, medicina. Opción B, ingeniería. Opción C, biología. U opción D, matemáticas. Pausa el video para que pienses tu respuesta. Muy bien, es correcto. Pensaste en la respuesta correcta. Es B, ingeniería. La interacción entre materia y energía, cualquier porción de materia contiene algún tipo de energía susceptible de liberarse y transformarse. Para la física, las formas básicas de energía son la energía potencial y la energía cinética. De estas, según los procesos que intervengan, se obtendrán otras, cumpliéndose la ley de conservación. La energía potencial es la energía acumulada en un cuerpo a cierta altura. La liberación de esta energía da origen a la energía cinética o energía de movimiento, que equivale a la energía calorífica o térmica y así sucesivamente. Pongamos un ejemplo, las toneladas de agua almacenadas en lo alto de una presa acumulan energía potencial al caer, que ésta adquiere una energía cinética o de movimiento. A su vez, ésta se convierte en calor y por consecuente produce también electricidad. Después ésta se convierte en luz y así sucesivamente hasta llegar a nuestros hogares. A continuación, veremos las energías renovables. Primero comenzaremos con la más grande y abundante en nuestra Tierra, que es la energía solar. La energía solar es la más conocida de las energías renovables debido a su mayor visibilidad. Hay diferentes maneras de aprovechar la radiación solar para generar energía. Esto hace que existan varios tipos de energía solar. La energía solar fotovoltaica, que convierte la energía del sol en electricidad. La energía solar térmica, que la convierte en calor, y también la energía termosolar o solar termoeléctrica, que también produce electricidad. Algunos de los ejemplos que vemos cotidianamente son los paneles solares de nuestro día a día, o bien hay calentadores solares para poder producir agua caliente en nuestros hogares. También dentro de las energías renovables encontramos la energía eólica, que si bien no es tan común en nuestro estado actualmente, o probablemente en tu estado no sea común, sin embargo en algunos sí lo es. Es una de las fuentes de energía renovable que son muy visibles. Es la energía eólica generada mediante aerogeneradores o molinos de viento. Existen de muy diversos tamaños y es posible encontrar aerogeneradores desde unos pocos kilowatts de potencia hasta otros que tienen megawatts de potencia. Hay parques industriales, como por ejemplo en el estado de Baja California Norte, en el que se encuentran algunos aerogeneradores, los más grandes de todo el país. También, como bien mencionábamos al inicio de este tema, se encuentra la energía hidráulica. Esta aprovecha los saltos del agua para obtener electricidad. Es la más extendida de las fuentes de energía renovable, ya que está presente en todos los países desarrollados del mundo. Para generar esta energía renovable, se pueden construir presas artificialmente o aprovechar accidentes geográficos naturales para obtener energía hidroeléctrica. Tal vez no es muy común que nosotros conozcamos alguna presa, sin embargo hemos escuchado de su existencia y esta es uno de los usos que se le da de manera cotidiana.
al momento de aprovechar la altura que tiene el agua y que ésta entra en movimiento, en energía cinética o energía de movimiento, esta cae a unas turbinas que provocan un movimiento. Esa energía de movimiento se va a un transformador y este la constituye o la transforma en energía eléctrica que es conducida por una serie de cables y es la manera en la que puede llegar a nuestros hogares. Es la más sencilla y es la más fácil de encontrar en nuestro día a día. Todos los países desarrollados del mundo cuentan con este sistema y nosotros en cada uno de nuestros estados tenemos también, afortunadamente, acceso a este tipo de energía. También es un poco menos común en México, pero no menos importante, la energía marina. Estas energías marinas u oceánicas se concentran en obtener la energía que lleva el agua. Dependiendo de la forma del agua, tendremos diferentes tipos y formas de obtener la energía. Por ejemplo, tenemos esta plataforma, que si se obtiene de las olas, es una energía undimotriz al mover estos brazos que se observan en la plataforma. O bien, si se obtiene de la diferencia térmica que existe en el agua, esta se llamará maremotérmica. También existe la energía mareomotriz, que también se produce en el océano. La energía mareomotriz o energía de las mareas aprovecha el movimiento que se produce en el agua debido a la baja mar y a la plena mar para generar electricidad. También en nuestro estado de Sinaloa podemos encontrar energía geotérmica. Pero, ¿qué es la energía geotérmica? No es muy común escucharlo en nuestros días, pero es más común y es tan parte de nosotros cuando nosotros escuchamos fuentes termales o termales naturales. Eso precisamente es la energía geotérmica. Esta es una de las menos conocidas. Esta aprovecha el calor interno de la Tierra para generar electricidad y o calor. Tradicionalmente ha sido utilizada desde los tiempos de los romanos mediante el aprovechamiento de las fuentes termales. También forman parte de las energías renovables la bioenergía. Esta es de las menos comunes y es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica de residuos de plantas, personas o animales. Dependiendo del origen de la bioenergía, existen varios tipos como el biogás, procedente del tratamiento de residuos orgánicos animales, o la biomasa, que se obtiene del procesamiento de materiales orgánica, mayoritariamente agrícola o forestal. Existe también el biodiesel o los biocarburantes, y estos se consiguen después de procesar aceites vegetales o grasas animales. Por otro lado, existen también las energías no renovables. Estas también forman parte de nuestro día a día, pero hay ciertas ventajas y ciertas desventajas de ellas. Por ejemplo, el carbón es una de las energías no renovables que existe en nuestra vida cotidiana. Sus ventajas es de una facilidad de extracción y hay una gran disponibilidad temporal. Sin embargo, tiene como desventaja una posibilidad de terminación de reservas a corto y mediano plazo. El petróleo también tiene como ventaja una facilidad de extracción y una vasta continuidad cronológica. Sin embargo, también tiene como una desventaja la emisión de gases contaminantes en la atmósfera que resultan tóxicos para la vida y una posibilidad de terminación de reserva a corto y mediano plazo. Por esa razón es que generalmente estas plataformas para extraer el petróleo se encuentran en el océano. De esta manera se evita de alguna manera que las personas estemos constantemente en exposición a esta emisión de gases contaminantes.
Sin embargo, a pesar de ser tan común en nuestro día a día, debemos de optar nosotros por energías renovables, ya que estas energías no renovables tienen la desventaja de que probablemente en un corto o mediano plazo podamos terminar con las reservas naturales que tenemos en el mundo. También, dentro de las energías no renovables, encontramos el gas natural. Es también una ventaja su facilidad de extracción y es comparativamente barato. Sin embargo, la desventaja que tiene es una disminución de disponibilidad de materias primas aptas para fabricar productos en vez de ser quemadas. Y por último, tenemos las energías nucleares. Hay ventajas grandiosas en las energías nucleares, como lo son la producción continua de energía abundante y la ausencia de emisiones de gases de efecto invernadero durante su funcionamiento. Sin embargo, existe también muchas desventajas del utilizar estas energías nucleares, que son energías no renovables. Las desventajas son las reservas limitadas de materias primas para obtener estos satisfactores energéticos. Existe la desventaja de generación de residuos radioactivos potencialmente nocivos durante miles de años. Existe también la posibilidad de una catástrofe ambiental grave en caso de algún accidente o un mal manejo, y el desarrollo tecnológico no vanguardista en algunas centrales nucleares. Estas son las desventajas de utilizar este tipo de energía. Otra forma de energía dentro de la materia es la energía química. Esta da origen a transformaciones conocidas como reacciones químicas. En los seres vivos, nosotros tenemos cientos de reacciones químicas para simplificar sustancias o volverlas complejas, producir movimientos de órganos, etc. Es decir, que las reacciones químicas o la energía química que hay dentro de nuestro cuerpo es finalmente la que produce el movimiento en nuestro cuerpo. ¿Cómo es esto? Aquí mismo lo dice, que existen reacciones químicas para simplificar sustancias. Nosotros, cuando ingerimos algún alimento, se provoca una reacción química en nuestro organismo, en nuestro sistema digestivo, que hace que nuestro cuerpo se llene de vitaminas, se llene de reacciones químicas, y estas a su vez produzcan el movimiento de nuestros demás órganos. La energía de una pila, por ejemplo, que se transforma en electricidad, y las radiaciones electromagnéticas transformadas en luz también son algunos ejemplos. O la energía de los combustibles. Este tipo de energía lo podemos encontrar en diferentes lugares. Ahora vamos a repasar con una pequeña pregunta. ¿A qué tipo de energía corresponde la siguiente descripción? Resulta del movimiento de las partículas y moléculas de una sustancia o del movimiento de cuerpos macroscópicos. Mientras mayor es el movimiento, mayor es directamente el calor. Opción A, energía nuclear. Opción B, energía cinética o térmica. Opción C, energía eólica. U opción D, energía potencial. Puedes pausar tu video en este momento. Muy bien, la opción correcta es B, energía cinética o térmica. Como bien dice nuestra pregunta, está directamente relacionada con el calor. Por lo tanto, se relaciona con la energía cinética de movimiento o térmica, que está relacionada con el calor. Ahora nos vamos con la pregunta número 2. ¿A qué tipo de energía corresponde la siguiente descripción? Se encuentra almacenada en el interior de los cuerpos y se manifiesta produciendo reacciones químicas. A, energía solar. B, energía eléctrica. C, energía química. O D, energía térmica. Pausa tu video
para pensar tu respuesta. Muy bien. En esta pregunta, ¿a qué tipo de energía corresponde la siguiente descripción? Nos referimos a la energía química, que está almacenada en el interior de los cuerpos y produce reacciones químicas. Ahora vamos a ver la pregunta número 3. Selecciona la opción que describe adecuadamente a la energía luminosa. A. Es una de las formas de energía más usadas en nuestro entorno. La actividad en el hogar, oficina o empresa sería casi imposible en la actualidad sin este tipo de energía. El cobre es uno de los materiales que la conduce. Opción B es la que proviene de la luz. Consiste en un conjunto de radiaciones electromagnéticas que podemos percibir con el sentido de la vista. C. Resulta del movimiento de las partículas de una sustancia. Mientras mayor es el movimiento, mayor es la cantidad de energía de este tipo que se produce. También se le conoce como energía calórica. D. Es la almacenada en un cuerpo en virtud de su posición o condición. Entre más altura guarde el objeto con respecto al suelo, más energía de este tipo acumula. Pausa tu video para que pienses en tu respuesta correcta. Correcto. La respuesta correcta es la opción B. Es la que proviene de la luz. Consiste en un conjunto de radiaciones electromagnéticas que podemos percibir con el sentido de la vista. Esta es la descripción más adecuada para la energía luminosa. Ahora conoceremos al átomo. Esta palabra proviene de dos raíces, que es a, que significa sin, y el tomo, que es un corte o una división. Los filósofos de la Grecia clásica la utilizaron para explicar la composición mínima de la materia. A finales del siglo XIX, diversos experimentos demostraron que los átomos sí se dividen. A las primeras partículas procedentes de estos se les dio el nombre de electrones. Desde ese momento se tuvo que redefinir el concepto de átomo y a proponer modelos que explicaran su probable estructura. Pero, ¿cómo se define un átomo en la actualidad? Un átomo es la mínima cantidad de un elemento que es capaz de producir una reacción o un cambio químico. Los modelos atómicos entre 1904 y 1926 se propusieron algunos modelos como la intención de descifrar la estructura del átomo. Sin embargo, los primeros avances demostraron la presencia de un núcleo en cuyo interior existían partículas con carga eléctrica positiva a las que se le llamó protones. Y además se descubrió que los electrones giraban fuera del núcleo. En la parte de la izquierda, en la inferior, vemos las primeras tres propuestas que hubo entre 1904 y 1926. Estas fueron algunas de las propuestas que se hacían de cómo era la estructura de un átomo. Sin embargo, el modelo atómico actual surge en 1926 con un modelo definitivo que resolvería satisfactoriamente todas las interrogantes planteadas. En este se confirma que los electrones se mueven en una corteza constituida por hasta 7 orbitales o niveles de energía, denominadas K, L, M, N, O, P y Q. También demostró que dentro del núcleo existían otro tipo de partículas, que son los neutrones. La estructura del átomo incluye un núcleo en cuyo interior se alojan los protones, que son las partículas con carga eléctrica positiva, como la vemos en la imagen de nuestra derecha. En el exterior del núcleo, moviéndose en distintas orbitales energéticos, se encuentran los electrones, que estos tienen una carga eléctrica negativa. Su masa es casi mínima e insignificante.
y son los responsables de los fenómenos eléctricos y de los enlaces entre átomos. Es decir, que estos electrones son los encargados de los choques de energías, pero a su vez también son responsables de los enlaces y de las uniones entre los átomos. Ahora bien, vamos a repasar. Pregunta número 1. Selecciona la opción que contiene el nombre de las partículas subatómicas descritas en el siguiente texto. Su carga es positiva. Diferencian a un átomo de otro por el núcleo de ellos dentro del núcleo. A, neutrones. B, protones. Pausa tu video para que pienses en tu respuesta. Muy bien, la respuesta correcta son los protones. Estos tienen su carga positiva. Ahora bien, la pregunta número 2 nos pregunta cuál de las siguientes aseveraciones se refieren a las partículas subatómicas conocidas como electrones. 1. Su carga eléctrica es negativa. 2. Se encuentran dentro del núcleo. 3. Constituyen la corteza del átomo. 4. Su masa equivale a la masa del átomo. 5. Determinan las uniones entre átomos. Y 6. Su masa resulta insignificante. Piensa cuál de ellas se refiere a las partículas subatómicas conocidas como electrones. Puede ser 2 o más opciones. Pausa tu video para que pienses en tu respuesta. Correcto. La opción correcta es la A. La primera de las aseveraciones es correcta, es la número 1, que su carga eléctrica es negativa. Es la principal característica de los electrones. La opción número 3 dice que constituyen la corteza del átomo y es correcto. Estas partículas subatómicas se encuentran en la corteza, es decir, en el exterior, y constituyen la corteza del átomo, no constituyen su núcleo. También la opción correcta es la 5. Estas partículas subatómicas determinan la unión entre los átomos. Y también la aseveración número 6 es correcta. Su masa resulta insignificante. Aquí vemos la tabla periódica de los elementos. Esta fue diseñada en 1863 por Dmitri Ivanovich Mendeleev, con los 63 elementos químicos conocidos en su época, basándose en las propiedades químicas y la masa atómica de cada elemento. La tabla periódica se puede estudiar de 3 formas distintas. Son las formas más sencillas para encontrar y para poder separar y clasificar a cualquier elemento. Número 1, por bloques. Estos separan los elementos en 2 bloques principales, los metales y los no metales, considerando sus características comunes y específicas. Por ejemplo, los metales tienen tendencia a brillar, tienen una dureza, excepto el mercurio, conducen en mayor o menor grado el calor y la electricidad, tienden a oxidarse, sus densidades son altas, etc. En contraparte, los no metales carecen de las propiedades antes mencionadas y ostentan otras propiedades distintas, es decir, no brillan, no son duros y no conducen el calor o la energía. Número 2. Por familias o grupos. Es la distribución vertical de los elementos. Cada columna reúne elementos cuya reacción química se parece mucho
es decir, que tienen una afinidad química. Por ejemplo, cuando reaccionan frente a un elemento o cuando entran en contacto con el aire, con el agua, se advierten comportamientos predecibles, es decir, que son muy similares. A partir de eso, cada familia recibe un nombre especial o el nombre del elemento que encabeza a la familia. En la clasificación original se utilizan los números romanos y actualmente se utiliza una numeración arábiga del 1 al 18 y se ha dado por llamarles grupos en vez de familias. Y por último tenemos la tercera opción para poder estudiar la tabla periódica, que es por periodos. La disposición horizontal de los elementos, aquí la distribución obedece a la progresión del número de protones, es decir, del número atómico, retomando la estructura de nuestro átomo. Pero también se consideran algunas propiedades químicas parecidas distribuidas con cierta frecuencia a lo largo del periodo. De izquierda a derecha son 7 periodos y cada uno corresponde a un nivel u orbital atómico, es decir, a cada órbita que constituye al átomo, que es donde vimos que se encuentran los electrones rodeando a los protones. Muy bien, vamos a repasar. Selecciona la opción que contiene el nombre del esquema visual fundamental para toda persona que ocupe la química en su vida diaria descrito en el texto. Muestra los elementos químicos organizados, clasificados y distribuidos con base en sus propiedades. A. Tabla cuántica de los elementos. B. Tabla de radios atómicos. C. Tabla periódica de los elementos, o D, tabla de las diagonales. Pausa tu video para que pienses en tu respuesta correcta. Muy bien, tu respuesta correcta es C, tabla periódica de los elementos. Continuamos con la importancia social y económica de estos metales. Vimos en la primera clasificación de la tabla periódica que existen los elementos metales y los no metales. Pero, ¿cuál es la importancia que aporta a nuestro día a día los metales? Estos materiales son insustituibles en el quehacer humano, desde la última etapa de la prehistoria hasta la actualidad. Se ha utilizado los metales como el cobre para fabricar recipientes, armas y otros utensilios hasta su uso actual como el principal conductor de electricidad. Sabemos nosotros que hoy en día nuestro cableado en nuestros hogares se constituye principalmente de cobre, así como las tuberías de nuestro gas en nuestros hogares para poder cocinar y para poder bañarnos con agua calientita. Del cobre se han obtenido aleaciones como el bronce, la alpaca, el cuproníquel y el latón. El oro, cuyas cualidades fueron apreciadas desde la antigüedad para la joyería de lujo, es también la base del sistema económico internacional. Actualmente tiene diversos usos médicos y en las tecnologías de telecomunicaciones. Yo creo que esto último lo han escuchado muy regularmente, que hay algunos aparatos tecnológicos como los iPhone o como radios y diferentes aparatos eléctricos que tienen ciertos grados y tienen ciertas pequeñas partes que son constituidas por oro, ya que este es el principal conductor que existe en nuestro mundo. El mercurio es un metal líquido plateado. Este también forma parte de los metales. Sin embargo, este es el único que encontramos nosotros en forma líquida. Es la única excepción que tenemos en los metales. Es el único que no es duro. Y este ha sido utilizado en dispositivos electrónicos también, como el oro,
También lo encontramos en amalgamas dentales, que son aquellas que se utilizaban hace un tiempo por los dentistas para poder hacer reparaciones en nuestra dentadura. Se encuentra también en manómetros y es muy conocido también en los termómetros. En el último siglo, el uranio enriquecido es un metal radiactivo. Este lo podemos retomar de la parte en donde mencionábamos la energía nuclear. Este es uno de los elementos o materiales que pueden producir grandes reacciones de energía nucleares para la obtención de energía eléctrica. Es un metal radiactivo y se utiliza como combustible. Sin embargo, la energía que se obtiene de este metal se utiliza para fines bélicos. De la desintegración de este mineral se han obtenido otros materiales radiactivos como el cobalto, el estroncio y el tecnecio, que son utilizados en la llamada medicina nuclear. No se puede dejar de mencionar metales como el zinc, el hierro, el cromo y otros, que también son utilizados en la industria farmacéutica. Podemos encontrar el zinc, el hierro, en algunas pastillas como suplementos alimenticios y también podemos encontrar metales como la plata, el platino, el níquel, el aluminio y otros más, también en infinidad de aplicaciones. Son igualmente útiles. Las propiedades físicas de los metales es que poseen brillo, es una de sus principales características. También, a su vez, tienen como principal característica la dureza, como ya lo mencionamos, excepto el mercurio. Tienen una gran ductilidad. ¿Qué significa esto? Que tienen una facilidad de estiramiento para formar alambres e hilos. También tienen una gran maleabilidad, que es decir, que tienen una facilidad para aplanarse y formar láminas. También tienen una gran tenacidad, que es una resistencia a la ruptura. Y por supuesto, como lo hemos mencionado antes, todos los metales en más o menos, pero todos conducen calor y electricidad. Las propiedades químicas de estos metales es que tienen tendencia a la oxidación, que forman compuestos como sales, óxidos, hidróxidos y otros. Forman diversas aleaciones como el acero, el bronce, el latón y asociados con no metales forman enlaces iónicos. Ahora bien, vamos a conocer cuál es la importancia social y económica de los no metales. Por el contrario, estos son totalmente distintos a los metales. La importancia de estos elementos también es trascendencial para la vida diaria. Citemos el hecho de que con varios de estos elementos se constituye la llamada materia viva, es decir, nosotros, los seres vivos, nos constituimos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y esto constituye el 96% de un ser vivo. Son fundamentales en el flujo de materia y energía en las cadenas alimenticias. El agua constituye más del 70% del planeta y el óxido en forma de molécula libre es el principio vital para la respiración. De los 118 elementos químicos, el carbono es el elemento con la mayor capacidad de combinación. El carbono y el hidrógeno forman los hidrocarburos, como el gas doméstico y el petróleo. Son los más conocidos en nuestra vida cotidiana. Los derivados del petróleo suman actualmente más de 30.000 materiales distintos que incluyen polímeros como el vinil, el poliestireno, el teflón, el nylon y la baquelita. ¿Recuerdan que los mencionamos hace un momento? Productos para el área de la salud,
la agricultura y la alimentación, formando combinaciones con sustancias como el azufre, el cloro, el flúor y otros no metales, forman una gran importancia social y económica en nuestra vida diaria. Las propiedades físicas de los no metales son que tienen propiedades físicas totalmente predecibles. Son todo lo contrario a los no metales. No brillan, son blandos, no son dúctiles ni maleables, es decir, no se pueden estirar ni se pueden malear, es decir, no se pueden aplanar y convertir en láminas, y tampoco conducen calor ni electricidad. Algunas de las propiedades químicas de los no metales es que tienden a oxidar a los metales al quitarles electrones. Esa es una de las principales reacciones químicas que tienen los no metales al unirse con los metales. Es que quitan sus electrones y tienden a oxidarlos. También forman la mayoría de las sustancias orgánicas asociadas a los seres vivos, es decir, que, como lo mencionamos anteriormente, forman y constituyen la mayor cantidad de nuestro cuerpo, este tipo de sustancias, que son los no metales. Número 3, son asociados con metales, forman óxidos metálicos, sales e hidróxidos. Y número 4, combinados entre sí forman enlaces covalentes. La trascendencia del carbono para la sociedad, nosotros podemos verlo en un sinfín de utilidades y materiales en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el carbono se presenta en forma de combustible. El carbón y el petróleo se utilizan para la obtención de energía. También lo encontramos en el plástico, como el PVC, el polietileno, el poliestireno y el teflón. También encontramos fibras naturales y sintéticas, las fibras naturales como el algodón y la lana, y las sintéticas como el nylon, el poliéster y el rayón. También hay productos agroquímicos, hay fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, y también el carbono nos ayuda a crear el color, que son pinturas y colorantes naturales y sintéticos. Son algunas de las formas y de las más de 30,000 formas que existen en las que se puede convertir el carbono. Ahora bien, vamos a repasar. Seleccione la opción que contiene el nombre bajo el cual se clasifican los elementos cuya descripción aparece a continuación. Número 1. Este tipo de elementos son electropositivos, maleables, dúctiles y sólidos. Son capaces de resistir esfuerzos de tracción, compresión, torsión y flexión sin deformarse ni romperse. Algunos de ellos tienen tal resistencia que les permite sostener grandes pesos. Otros tienen un alto valor económico en el mercado y algunos, como el cobre, son excelentes conductores de electricidad. A. Hidróxidos. B. No metales. C. Metales. O D. Metaloides. Pausa tu video para que pienses en tu respuesta. Correcto. La respuesta correcta son los metales. Ahora vamos con la pregunta número 2. Son malos conductores de calor y electricidad. Se caracterizan por oxidar a otras sustancias al ganar o perder electrones en reacciones de óxido-reducción. Son el lado opuesto de los metales. Son muy débiles y por eso no se pueden estirar ni convertir en lámina. A. Metales de transición. B. No metales. C. Metales. O D. Metaloides. Pausa tu video para que pienses en tu respuesta correcta.
Muy bien, es correcta la respuesta B. Son los no metales. Ahora, identifica el metal que corresponde a la siguiente descripción. Es utilizado para la manufactura de alhajas y es la base del sistema monetario internacional. En siglos pasados vistió también altares y palacios. A, el cobre, B, uranio enriquecido, C, el oro o D, aluminio. Pausa tu video para que empieces en tu respuesta correcta. Muy bien, es correcto. El oro es la base del sistema monetario internacional. Siguiente pregunta. Se utiliza como combustible para los reactores nucleares. Es imprescindible en aplicaciones militares de vanguardia y alta destrucción, propulsión nuclear y armas nucleares. A, el oro, B, paladio, C, uranio enriquecido o D, cobre. Pausa tu video para que puedas pensar en tu respuesta correcta. Es correcto. La respuesta correcta es C, uranio enriquecido. Siguiente pregunta. Identifica el metal que corresponde a la siguiente descripción. Su símbolo químico es Hg. Es un líquido blanco, plateado, a temperatura ambiente. Se utiliza en interruptores eléctricos y electrónicos, en lámparas fluorescentes, en amalgamas dentales, en manómetros y su aplicación más conocida es en los termómetros. A, el hierro, B, el uranio, C, aluminio o D, mercurio. Pausa el video para que puedas pensar en tu respuesta correcta. Muy bien, la respuesta correcta es D, mercurio. Aquí hay un pequeño error en nuestras diapositivas y señala la respuesta C, es aluminio. Sin embargo, hay un pequeño error en nuestras diapositivas que no se ha corregido, pero ustedes pueden tener la anotación ahí en alguna libretita que la respuesta correcta es la D, es el mercurio. Es el único elemento metal que es líquido y su principal aplicación es en los termómetros. Continuamos. Los enlaces químicos. Un enlace químico es la unión entre dos o más elementos para formar moléculas o compuestos. Según los elementos que intervengan en la unión, existen tres tipos de enlaces químicos. Podemos conocer primero principalmente a los enlaces iónicos, que estos se presentan entre un elemento metálico y uno no metálico. Las sustancias que lo presentan se llaman iónicas. Son ejemplos típicos la sal que agregas a los alimentos o cloruro de sodio, que es conocido también como NaCl. Los óxidos metálicos, como el óxido de zinc, que también tiene un uso médico, como en pomadas para las rosaduras en nuestros bebés, y el hidróxido de sodio o sosa, que es también utilizada para la limpieza. Este es un jabón para la limpieza. También existen los enlaces covalentes, y estos se presentan entre elementos no metálicos, ya sean iguales o diferentes. Por ejemplo, el oxígeno, que se compone de una sustancia covalente y se presenta a través de dos elementos iguales no metálicos, es decir, dos moléculas de oxígeno. Al igual que el hidrógeno, que también son dos moléculas de hidrógeno. El agua y la mayoría de las moléculas que forman a los seres vivos tienen enlaces covalentes,
De hecho, las sustancias covalentes son, por mucho, más abundantes que las iónicas. Basta con que recuerdes las combinaciones del carbono con otros no metales como el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, etc. Y por último, encontramos el enlace metálico, que son iguales o diferentes y lo forman únicamente los elementos metálicos. A estos enlaces metálicos también se le conocen como aleaciones y en nuestra imagen podemos ver que las más comunes son el latón y el bronce o el cobre y el plomo. Estas son las más comunes que podemos encontrar en donde se presenta la unión o el enlace de dos elementos metálicos. La nomenclatura de compuestos químicos. El contacto cotidiano con muchos compuestos químicos, y la mayoría son muy simples, nos obliga a conocer algo de ellos. Por ejemplo, su nombre. Veamos algunos de los grupos más comunes de compuestos. Los óxidos metálicos. Están formulados de la siguiente manera. Es metal más oxígeno. Una buena cantidad de compuestos de este tipo se nombran simplemente como óxidos de, por ejemplo, el óxido de zinc, que es común como talco para los pies o en pomadas dérmicas, como lo mencionamos antes, para las rosaduras. O también es común encontrarlo en los endurecedores de amalgamas odontológicas. El óxido de calcio también se conoce como cal viva y es de uso común como blanqueador doméstico. Se mezcla con el nixtamal para las tortillas y para elaborar cementos. También encontramos el óxido de aluminio o alúmina, que es materia prima para obtener el aluminio puro. Si la formulación incluye más de un átomo de oxígeno, la nomenclatura cambia, pero lo importante es que lo ubiques inicialmente como óxido metálico. Muy bien, también encontramos los óxidos no metálicos. Su fórmula está estructurada de la siguiente manera. Es un no metal más oxígeno y es común nombrarlos con su prefijo que indica la cantidad de oxígeno de la fórmula. Por ejemplo, si es una molécula de oxígeno es mono, si son 2 oxígenos es bi y si son 3 oxígenos es tri. Y así sucesivamente. Algunos ejemplos son el monóxido de carbono, que es liberado durante la combustión de leña, carbón y derivado del petróleo, es un gas altamente tóxico, especialmente en lugares cerrados. El CO2, que también es conocido como dióxido de carbono, es uno de los desechos de la respiración. Es la materia prima fundamental para que los vegetales efectúen la fotosíntesis. En su forma congelada forma el hielo seco. Es útil para enfriar alimentos, se utiliza en los extinguidores e inclusive para la separación de verrugas. Y por último, también el dióxido de nitrógeno. Es uno de los contaminantes del aire. Combinado con el vapor de agua de las nubes, produce la llamada lluvia ácida y se utiliza como comburente en lugar del oxígeno para ciertos motores a propulsión. Y también encontramos los ácidos. Su fórmula está constituida por el hidrógeno más un no metal o no metales. Algunos ejemplos son el ácido clorhídrico, que es un componente del jugo gástrico. También es utilizado para la limpieza y su nombre comercial es conocido también como ácido muriático. El ácido sulfúrico es utilizado en las baterías de los automóviles. Se forma en la atmósfera a partir del SO2 liberado de la combustión de las gasolinas y combinado con el vapor de agua de las nubes
se precipita como la lluvia ácida. El ácido carbónico, utilizado comúnmente en las bebidas gaseosas, y la nomenclatura de los ácidos cambia en función de la presencia o la ausencia de oxígeno. Pero si la fórmula incluye el hidrógeno en primer término, sin duda siempre será un ácido. Las sales, su estructura formular es metal más no metal. Existe el cloruro de sodio, de uso cotidiano para sazonar los alimentos. Es la sal que comúnmente utilizamos nosotros en nuestra comida. Se incluye también en la preparación de sueros fisiológicos, que son aquellos que son aplicados cuando hay una deshidratación en nuestros cuerpos. El bicarbonato de sodio también es ampliamente utilizado como un antiácido para el tratamiento del acné, para blanqueamiento de dientes, para ablandar callos y un sinfín de utilidades más que podemos encontrar. El cloruro de calcio se utiliza como desecador en sitios que acumulan humedad y para derretir la nieve. Existen diversas sales de uso medicinal, como el nitrato de plata. Es un antibiótico de gran utilidad. La nomenclatura de las sales varía entre las terminaciones uro, ito y ato. Para saber qué es una sal, solo considera su fórmula general. 5. Los hidróxidos o bases. Su fórmula está constituida por un metal más OH, que es radical hidróxido. Son muy fáciles de nombrar. Todos son hidróxido de. Algunos ejemplos comunes son el hidróxido de sodio, conocido como la sosa cáustica, que se utiliza para remover el cochambre de nuestras estufas y para la limpieza. Combinada con algunas grasas animales o vegetales, también constituyen los jabones de aseo personal. Los hidróxidos de magnesio y de aluminio se utilizan para neutralizar la acidez estomacal. Estos son algunos de sus utilidades en nuestra vida diaria. La masa atómica, esta es la masa de un elemento expresada en unidades de masa atómica. Esta es la masa atómica. Por convención se expresa en gramos o gramos mol. Pero nos preguntamos, ¿qué es un mol? La palabra mol significa cantidad de, es decir, que en química es la cantidad base o patrón para medir la masa de una sustancia pura, ya sea elemento o compuesto. La cantidad de sustancia molecular de una de las 7 magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades y se mide en moles. ¿Lo recuerdas? La masa atómica también se puede considerar como la suma de protones y neutrones dentro del núcleo del átomo. También se conoce como el peso atómico. Cada elemento tiene su masa atómica y generalmente está indicada en la parte baja de su símbolo en la tabla periódica. Si este incluye algunas decimales, se hace un simple redondeo, es decir, que si las decimales son pequeñas, se eliminan. Y por el contrario, si las decimales son significativas, es común redondear a la unidad siguiente. Por ejemplo, un mol de antimonio, que es el que encontramos en la imagen aquí abajo, equivale a 122 gramos en números redondos. O una mol de yodo equivale a 127 gramos. Vemos, por ejemplo, en el antimonio, que es la Sb, que son 121,760. Por lo tanto, lo redondeamos hacia arriba al 122. Y también en el yodo encontramos que equivale a 126,904 gramos. Por lo tanto, como es 0.9, lo redondeamos al siguiente entero en números redondos, termina siendo el equivalente a 127 gramos.
De esta manera, a partir de una mol de cada sustancia, se puede manejar cantidades más grandes, que son los kilogramos, o más pequeñas, como los miligramos, que tienen su equivalente en milimoles, o todavía más pequeñas, como las nanomoles. ¿Has escuchado los términos nanomoléculas, nanotecnología o nanotubos? La masa o peso molecular. ¿Qué es la masa molecular? Como ya se mencionó, puede ser la masa de un elemento en estado puro, pero también la de un compuesto formado por varios elementos y se expresa en gramos o gramos mol. Por ejemplo, la masa molecular de H2SO4 se calcula sumando los pesos atómicos de cada elemento según las veces que dicho elemento aparece en la fórmula. Los moles en los gases. El concepto de mol se propuso desde el siglo XIX, justo en la época en la que se hacían laboriosas investigaciones con los gases. Amadeo Avogadro planteó la hipótesis de que una mol de cualquier gas sometida a ciertas condiciones de presión y temperatura tendría siempre el mismo volumen, en tanto dichas condiciones no cambiaran. Tal hipótesis se comprobaría poco después, al tiempo que se identificaban las condiciones de presión y temperatura mencionadas en su trabajo. Estas condiciones son presión de 1 atmósfera y temperatura de 273 grados Kelvin, que es igual a 0 grados centígrados, y se le conoce como condiciones normales de presión y temperatura. Experimentos posteriores concluyeron que una mol de cualquier gas, bajo las condiciones mencionadas, ocupa siempre un volumen de 22.41 litros. Por ejemplo, una mol de CO2, cuya masa molecular es de 44 gramos a una presión de 1 atmósfera y a una temperatura de 273 grados Kelvin, ocupa un volumen de 22.41 litros. Pero si el gas fuera amoníaco, cuya masa molecular es de 17 gramos, bajo las mismas condiciones, también ocupa un volumen de 22.41 litros. La conclusión respecto a la hipótesis de Avogadro confirma un comportamiento ideal en todos los gases. A su vez, es importante mencionarles las conversiones que hay entre las escalas de los grados centígrados. Nosotros en México utilizamos los grados centígrados. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan los grados Fahrenheit. Sin embargo, en la química y en todas las ciencias experimentales se utiliza la temperatura absoluta en grados Kelvin. Y aquí les presento las fórmulas, las ecuaciones que se utilizan para convertir cada uno de ellos a otra equivalencia. Por ejemplo, en el número 1 encontramos de grados Celsius a grados Fahrenheit. En el segundo encontramos una conversión de grados Fahrenheit a Celsius. En el tercero encontramos de grados Celsius a Kelvin. Y en el último encontramos de grados Kelvin a Celsius. Estas son las conversiones que nosotros debemos utilizar para poder sacar el cálculo de a cuántos grados equivale en Celsius, en Fahrenheit o en Kelvin. Las leyes de los gases propuestas por Boyle, Charles y Gay-Lussac, combinadas con el llamado estado ideal de los gases, condujo a la ecuación a partir de la cual se pueden calcular las variables involucradas en un gas ideal bajo experimentación. Dicha ecuación es conocida como ecuación general de los gases ideales y es PV es igual a nRT, en donde la P es la presión en atmósferas,
La V representa el volumen en litros. La N representa los moles del gas. La T es la temperatura en grados Kelvin, muy importante. Y la R es la constante universal de los gases. Esta siempre será igual a 0.082 litros sobre atmósfera. Muy bien, vamos a recordar la siguiente pregunta. ¿Qué volumen en litros ocuparán en condiciones normales 60 moles de cualquier gas ideal? Tenemos una nota de apoyo. La hipótesis de Avogadro permitió demostrar que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22.41 litros. Veamos a continuación. Lo ideal sería que nosotros utilizáramos la ecuación general de los gases ideales y tendríamos que ir sustituyendo cada una de las variables, es decir, la presión, el volumen, los moles, la temperatura es también en grados Kelvin y la constante universal de los gases. Finalmente nosotros estamos buscando el volumen, entonces esta sería la interrogante y todos los demás tendríamos cuál es su número para representarlo en la ecuación. Sin embargo, esta nota de apoyo nos da una forma de resolverlo de una manera todavía mucho más sencilla. Lo único que tenemos que hacer es tomar en cuenta la hipótesis de Avogadro, que dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22.41 litros. Es decir, que 1 equivale a 22.41. Y la pregunta que nos hacen en la parte de arriba es ¿qué volumen en litros ocupará en condiciones normales 60 moles de cualquier gas ideal? Lo único que tenemos que hacer es realizar una multiplicación. La cantidad de moles por la temperatura, más bien por el volumen que ocupa en litros, es decir, 22.41 litros. Sacamos nuestra multiplicación y encontraremos la respuesta. Puedes pausar el video para seleccionar tu respuesta correcta. Muy bien, ya la encontraste. Es la opción B, 1344.6 litros. Esa es la respuesta correcta y es la manera más sencilla de nosotros, sin utilizar la ecuación de los gases ideales, podemos sacarlo de una manera mucho más sencilla. A continuación, vemos la pregunta número 2, que nos pregunta a qué temperatura en grados Celsius se encuentran 8.5 moles de un gas sometido a una presión de 1 atmósfera si ocupan un volumen de 207.8 litros. Aquí, retomando la ecuación de la página anterior, nosotros lo único que tenemos que hacer es sustituir las variantes, es decir, las letras de la ecuación por cada uno de los datos que nos está dando la pregunta número 2. Tenemos a continuación dos notas de apoyo. Nos dice la primera, recuerda que la ecuación de estado de los primeros gases ideales es presión por volumen es igual a moles por la constante universal de los gases y por la temperatura. Y también la nota número 2 es que ya que tengamos
la temperatura en grados Kelvin, a ese número que nos dé como resultado, nosotros le tendremos que restar 273.15. Y esto nos permitirá convertir los grados Kelvin a grados centígrados para poderle dar respuesta a nuestra pregunta número 2. Esto último es muy importante, ya que si olvidamos realizar esta última conversión, no podremos encontrar la respuesta correcta. Pausa tu video para que puedas realizar la ecuación y poder encontrar tu respuesta correcta. Muy bien, la respuesta correcta es la A, 24.98 grados centígrados. En la descripción de este video te dejaré un enlace para que puedas ver esta ecuación más a detalle y puedas realizarla en tu casa. Continuamos con la pregunta número 3. ¿A qué temperatura se encuentran 8.5 moles de un gas sometido a una presión de 1 atmósfera y ocupa un volumen de 202.5 litros? La nota de apoyo número 1 es que recordemos que la ecuación de estado de los gases ideales es la misma que hemos manejado en las preguntas en las dos preguntas anteriores, y la nota número 2 es que tenemos que convertir nuestros grados Kelvin a grados centígrados para poderle dar una respuesta correcta a nuestra pregunta número 3. Pausa tu video para que puedas realizar esta ecuación y darle una respuesta correcta. Muy bien, la respuesta correcta es B, 17.5 grados centígrados. Continuamos. La contaminación de aire, agua y suelo. Nosotros nos preguntamos qué es un contaminante. En cualquier elemento, combinación de elementos, derivados, mezclas o formas de energía que puedan producir trastornos en las condiciones naturales del medio ambiente. Es cualquiera de estos. Un contaminante puede moverse entre el suelo, el aire, el agua y el medio biológico, sufrir todo tipo de cambios físicos y químicos y acumularse continuamente. Los contaminantes se clasifican de acuerdo a su grado de desintegración en no degradables, de degradación lenta o persistente, y los degradables o no persistentes y biodegradables. Esto probablemente lo viste en la materia de biología y ecología. Número 1. Los contaminantes no degradables. Estos de degradación lenta o persistente son aquellos que no se descomponen por procesos naturales y que su eliminación es muy costosa o llega a ser imposible. Pueden tardar muchas décadas en degradarse y la mejor manera de evitarlo es no arrojarlos al medio o, en su caso, reciclarlos. Entre estos contaminantes se encuentran los plásticos y toda la gama de pesticidas organoclorados desarrollados a partir del DDT, el mercurio y el plomo, que se encuentran también dentro de esta clasificación, es decir, todas las baterías de celulares que conozcamos nosotros o baterías para cualquier control que tengamos en casa. Estos son algunos de los contaminantes que son de degradación muy lenta y es casi imposible eliminarlos del medio. Número 2. Los contaminantes degradables o no persistentes. Estos pueden descomponerse totalmente o es posible reducirlos a niveles admisibles mediante procedimientos físicos, químicos o biológicos, como la intemperie, la lluvia, el viento, la corrosión y la acción de microorganismos. Entre estos se encuentra el papel, las colillas de cigarro, las telas naturales como el algodón y la lana, las aguas residuales, los desechos orgánicos, etc.
Ahora bien, vamos a repasar. Según su forma y grado de desintegración, los contaminantes pueden clasificarse en no degradables, de degradación lenta y persistente, y en degradables o no persistentes y biodegradables. ¿Cuál de los siguientes textos describe a los contaminantes degradables? A. Son aquellos que no se descomponen por procesos naturales. Se debe evitar arrojarlos al medio y, de ser posible, reciclarlos, ya que su tratamiento es costoso y a veces imposible. B. Son aquellos que se degradan totalmente o se reducen a niveles admisibles mediante procesos químicos, físicos y biológicos, generalmente de tipo natural, como la lluvia, el sol y el viento. C. Son aquellas sustancias como los plásticos y el DDT que se introducen en el medio ambiente y que necesitan decenas, cientos y hasta miles de años para degradarse. D. Son los que se descomponen, es decir, se metabolizan en compuestos químicos más sencillos por la acción de organismos vivos, generalmente bacterias especializadas. Pausa tu video para analizar las posibles respuestas y elige la que creas la correcta. Muy bien, la respuesta correcta es la D. Son aquellos que se degradan totalmente o se reducen a niveles admisibles mediante procesos químicos, físicos y biológicos, generalmente de tipo natural, como la lluvia, el sol y el viento. La siguiente pregunta nos dice que ¿cuál de los siguientes textos describe a los contaminantes no degradables? La opción A son aquellos que se descomponen totalmente o se reducen a niveles admisibles mediante procesos físicos, químicos y biológicos, generalmente naturales, como la lluvia, el sol y el viento. B. Son los que se descomponen en compuestos químicos más sencillos por la acción de organismos, generalmente bacterias especializadas. C. Son aquellos que no se descomponen por procesos naturales y se debe evitar arrojarlos al medio. En vez de ello, se deben reciclar, ya que su tratamiento es costoso y a veces imposible. D. Son aquellas sustancias como los plásticos y el DDT que se introducen en el medio ambiente y que necesitan decenas, cientos y hasta miles de años para degradarse. Pausa tu video para que puedas elegir tu respuesta correcta. Muy bien, la respuesta correcta es C. Son aquellos que no se descomponen por procesos naturales. Se debe evitar arrojarlos al medio ambiente y a su vez se deben reciclar, ya que su tratamiento es costoso y a veces llega a ser imposible. La pregunta número 3 nos dice cuál de los siguientes textos describe a los contaminantes de degradación lenta. Pausa tu video para que puedas elegir entre las 4 opciones que tienes. Es correcto. Los contaminantes de degradación lenta son aquellas sustancias como los plásticos y el DDT que una vez introducidos en el medio ambiente requieren decenas y cientos y hasta miles de años para desintegrarse. Excelente. Espero que todas tus respuestas hayan sido correctas. Nos vemos en el próximo video. Espero que haya sido de tu agrado esta materia de química. Nos vemos hasta la próxima clase.